va a atrapar. Puerto Cultura, cada sábado a las 20 horas. Puerto Cultura es el espacio cultural. A continuación, por Difusora Soriano, CX121, Puerto Cultura, un programa dedicado a difundir la sapiencia universal, la vida, la obra y todo lo que envuelve a un artista y diferentes personalidades de nuestro mundo. Junto a ustedes, el señor Daniel Fernández Korch, Sandra Ruch y Paula Noder, a vuestra consideración. Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio. E iniciamos el programa de hoy para acompañarte, estés donde estés. Soy Daniel Korch y junto a Sandra Rush, Carmen Gabriela Gómez, Melanie Fay, Tito Ramos, Elías Ortega y también junto a Diego Sabela en la dirección técnica, vamos a estar disfrutando junto a ustedes de otro programa más en una noche de sábado de reencuentro. Nos puede seguir también a través de Facebook como Puerto Cultura o también desde la página web de la radio www.difusorasoriano.com. Continuamos en Difusora Soriano, estás escuchando Puerto Cultura y ahora vamos al encuentro de la actriz, de la gran comediante Carmen Gabriela Gómez, también comunicadora. Ella, desde el conocimiento y desde el humor, nos va a hablar sobre algunos inventos que transformaron al mundo, tanto desde Occidente como desde Oriente, ¿no? Como por ejemplo yo les hablaba del ajedrez, en el spot publicitario, ¿no? De la seda, la pólvora, el anillo de compromiso, pero mucho más. Y Carmen, con su personalidad histriónica, única y ese humor particular, nos va a contar sobre todo esto que conocemos como solo ella lo sabe contar. Bien amigos, comenzamos el programa de hoy en esta noche de sábado con Expresión Viva, hoy en mi último día de suplencia de Sandra Rush, que la estamos esperando, ansiosos de saber qué vivencias ha tenido y nos va a contar sobre todo este periplo que realizó o está realizando todavía en Europa sobre una actividad cultural muy importante de la cual vamos a saber ya el sábado que viene seguramente. Así que como les había anunciado en el spot publicitario, hoy vamos a conversar sobre esta novela del escritor Arthur C. Clarke, un escritor y científico británico, autor de muchas obras de divulgación científica, en este caso una novela publicada en el año 1968 como es 2001, una odisea en el espacio. Autor también de otras novelas muy conocidas, ¿no? Anteriores a 2001, El Centinela o Las Fuentes del Paraíso, esta ya es del 79, una más anterior es Las Arenas de Marte del año 1951. Arthur C. Clarke es una persona que dedicó su vida a la literatura y a la ciencia, ya que estudió matemáticas, física, también estudió astronáutica, y siendo presidente de la Sociedad Interplanetaria Británica es que él se ha asomado a todo este mundo que está más allá del alcance de muchas personas, ¿no? Siempre con un pensamiento muy adelantado. Lo hizo popular todo esto que les cuento porque él además fue comentarista de TV en los años 60 en un programa de la CBS en el que hablaba sobre las misiones Apolo, cuando todo esto empezaba, ¿no? Entre otras apariciones que tuvo. Pero su exposición fue mayor cuando se estrenó la película 2001, ya que el libro y la película se hicieron prácticamente en simultáneo. Hoy tenemos como una revisión de ese pasado por la misión Artemis II. O sea que intentaré resumir toda su vida y esta parte de su obra de la novela, porque es muy complejo y tiene mucho para hablar, para decir, ¿no?
El libro y la película, como dije, están en sintonía, pero el libro es mucho más dinámico y fácil de leer, porque la película es un poco todo lo contrario. Ustedes la van a encontrar hoy, en el siglo XXI, más lenta, sí majestuosa desde lo visual, y también con una gran ambientación musical, pero es lenta porque tiene un motivo. Esto no es un error, o sea, está pensado de esa manera para generar un clima apropiado, un entorno, podríamos decirle que psicológico y sensorial, que nos demuestra el efecto de ¿qué? El efecto del tiempo, y eso es lo que tenemos que apreciar en esta película. La película es una obra de arte adelantada al año en que se hizo, e incluso al nuestro, ya que nos pone a prueba desde la ansiedad que cada uno tiene frente al devenir del tiempo, que al tiempo nada le importa al ser humano, como también sucede con la naturaleza. O sea, ¿qué le puede importar a la lluvia que uno se moje? Sin embargo, si llueve o no llueve, a nosotros esto realmente nos afecta. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque cuando se estrena la película 2001, 240 personas se levantaron de los asientos y se fueron del cine. En los primeros 25 minutos no hay un diálogo, pero ¿qué representan esos 25 minutos para alguien? ¿Acaso esos 25 minutos no hay contenido? Sí, claro que lo hay. Pues en esos minutos está la clave para entender la vida que tenemos, y nos demuestra justamente nuestra actitud, nuestra tolerancia, nuestra capacidad de reacción frente a algo que no estamos esperando para nada. Esas 240 personas que no aguantaron la película y que, la pudieron haber encontrado tediosa, actuaron justamente como los simios que no comprendieron el monolito que muchos de ustedes habrán visto en la película, y si no, vean la película. O sea, aquí se combinan dos mentes brillantes, la del escritor Arthur C. Clarke y la del cineasta Stanley Kubrick. ¿Sobre qué nos cuenta este libro? Nos cuenta sobre la evolución del ser humano y su transición hacia el futuro, una realidad que nunca había sido vista o tratada de esa manera, o interpretada de la manera en que la mostró al público Kubrick y, por supuesto, Arthur C. Clarke, ¿no? Antes de que se viajara a la Luna. O sea, esto podría significar que pudo haber existido un interés particular en adelantarse al mundo lo que estaba por venir, y se hacía con hiperrealismo, ya que en 1968 se estaba en plena Guerra Fría, y en el libro y en la película se muestra la colaboración de los gobiernos, ¿no?, como en aquel entonces la Unión Soviética y Estados Unidos, trabajando juntos en una estación orbital, la Tierra, y una base en la Luna, lo que políticamente en ese momento podría no ser un mensaje correcto para ninguna de las dos potencias del mundo, Rusia y Estados Unidos. Entonces, el mensaje estaba claro. La política articula situaciones que son favorables para ambos intereses, más allá de los votantes, más allá de las pasiones, más allá de las ideologías, más allá de los seguidores. La política está por encima de todo eso. La película nos muestra esto, condiciona al ser humano con una posible evolución de la cual no se sabe si ocurrió de esa manera, ya que hay otras visiones según otras pruebas científicas, y también en una parte hay un encuentro donde están los líderes mundiales y alguien dice: ¿cuánto tiempo más podremos ocultarle a la humanidad sobre esta gran mentira? Frase icónica, con un contenido espeluznante. Ustedes lo sabrán interpretar. Un pequeño dato, porque hay muchos más datos que el cineasta Stanley Kubrick muestra, como por ejemplo la estación espacial, las personas utilizando un dispositivo electrónico para comunicarse, igual que las tablets, que
conocemos hoy, o los celulares que tenemos. En 1968, cuando un pequeño porcentaje de la población tenía televisores en blanco y negro. No todo el mundo tenía televisión en aquel entonces. El otro gran tema del libro es la computadora de a bordo, la HAL 9000, o sea, una IA como la que hoy en el 2026 estamos empezando a conocer y ni siquiera a entender. O sea, aquí vemos o nos damos cuenta sobre nuestra impaciencia que le decía al comienzo frente al tiempo. En el libro se plantea una lucha, una discusión o la confrontación entre el ser humano y la inteligencia artificial por primera vez y nos sitúa en un futuro que en aquel entonces nos había llegado. Incluso hoy no se ha llegado, pero sí lo podemos entender mucho más. Lo tenemos más cerca. La inteligencia artificial defendiendo sus propósitos, sus propios intereses, dado que la HAL 9000 comienza a provocar fallas intencionales que le complican la vida a los dos tripulantes. Uno de ellos muere y el otro busca defenderse como puede, como gato entre la leña, dentro de la nave. Cuando comienzan estos fallos electrónicos que poco a poco van generando suspenso en los hechos, ya que detectan que un componente de comunicación va a dejar de funcionar, ellos lo cambian, lo analizan y el componente está en buen estado, no ha fallado. La IA avisa que el reemplazo va a fallar también. Empieza entonces a desconfiar y los dos tripulantes, Bauman y Paul, se retiran a un sector de la nave donde la IA no los puede escuchar. Pero lo que ellos no sabían era que la IA podía leer los labios. O sea, desde otros componentes de la nave en donde aparentemente la inteligencia artificial no estaba visible. Entonces, a partir de allí comienza la confrontación entre la IA con los astronautas. Cuando a ellos les consta que realmente la inteligencia artificial los quiere eliminar, ellos se defienden y la quieren desconectar. Y así, bueno, es que se le corta a uno de los astronautas, a Paul, el cable cuando sale al exterior a reemplazar la plaqueta de comunicación y muere. El astronauta que sobrevive sigue discutiendo distintas cosas con la IA y ella niega todas las acusaciones hasta que logra Bauman entrar al banco de la memoria de la nave y la desactiva manualmente porque era la única manera, y uno va viendo allí la involución de la IA. Es increíble toda esta parte, la tienen que leer si no lo hicieron o ver la película. En síntesis, tanto Arthur C. Clarke como Stanley Kubrick lo que pretenden mostrar cuál es la verdadera amenaza para el ser humano. Al principio de la película está el enigmático monolito que nos lleva a pensar sobre una amenaza extraterrestre. Pero en el libro hay algo increíble también, ¿no? O sea, nunca aparece un solo extraterrestre. Y la verdadera amenaza, ¿cuál es? Es la inteligencia artificial. ¿Qué sucede hoy? Esa amenaza la llevamos todos los días en el bolsillo, o la tenemos sobre el escritorio, y tiene un ojo que todo lo ve, al igual que lo habían predicho en este libro, Arthur C. Clarke. Y todo lo escucha, así como la HAL 9000, o ustedes no saben que nuestros celulares nos escuchan. En la película hay un suceso que pasa muy rápido y que yo creo que lo resume todo. Uno de los astronautas, David Bauman, juega una partida de ajedrez con la IA y gana la IA. Pero realmente esto no es así. En la película no se logra ver, pero si se detiene la imagen, cualquiera que sepa jugar al ajedrez observará que quien gana es David Bauman, y no HAL 9000, porque es la IA que anuncia su victoria y David acepta lo que dice sin cuestionarlo. La IA también desconecta a los otros tres tripulantes, y van más, o sea, los asesina, y a David lo deja fuera, solo que
se las ingenia para entrar a desconectarla. Y ahí está todo, esto es una síntesis de toda la información que esta película nos proporciona. Entonces uno se pregunta, Arthur C. Clarke, que fue quien hizo la novela y la adaptación al guión cinematográfico, ¿realmente imaginó todo esto o tenían información en aquel momento sobre este presente? Sí, siempre ha pasado en la historia, igual que Julio Verne y otros autores que manejaban la ciencia adelantada a su tiempo. No son soñadores, sí, ficcionan muchísima cosa, pero se basan sobre hechos concretos. La ciencia, hoy en día, y siempre, estuvo entre 30, 40 y 50 años adelantada a nuestro tiempo. Hay lugares en el mundo donde hay, no sé cómo llamarles, no son universidades, es otra categoría de lugares de enseñanza o de entrenamiento para personas con capacidades muy desarrolladas en la mente, ¿no? Gente muy inteligente que las tienen trabajando o están trabajando, o sea, no es que estén prisioneros, no, gente superdotada que están trabajando adelantadas a su tiempo y viven con la mente en ese futuro desarrollando cosas que nosotros hoy no conocemos. Todo lo que nos llega a nosotros, a nuestras manos como tecnología adelantada, ya está obsoleto. Todo. La humanidad realmente está mucho más adelantada de lo que nosotros creemos. Y en este libro, Arthur C. Clarke lo está demostrando. O sea que no se crean todo lo que vean. El mundo va por otro camino. Nos encontramos el próximo sábado, yo analizando otros libros, pero en mi propio lugar de la lupa literaria, pero ustedes en expresión viva con Sandra Rush, solo que hoy trato de juntar biografía de un autor y de un cineasta con un libro como lo hemos hecho. Chao, nos vemos, nos escuchamos. Continuamos en Difusora Soriano, estás escuchando Puerto Cultura, y nos encontramos ahora con la escritora y profesora Elena de Paula, autora de un libro muy interesante llamado Educa tu billetera. Bienvenida, Elena, a Puerto Cultura. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la oportunidad. Muy amables han sido en invitarme. Los temas, Elena, que tratás en este libro son varios y llaman mucho la atención, como por ejemplo, estoy viendo acá, Introducción a las finanzas personales, Fundamentos de las finanzas personales, Presupuesto y control de gastos, ahorro e inversión, deudas y crédito, fuente de ingresos, y por allí se va desarrollando todo este libro que si uno lo lee así estos títulos de los distintos capítulos, parece que fuera como un ensayo de economía, pero para quienes nos están escuchando les cuento que no es así. O sea, todos estos temas que tienen que ver con la economía, Elena los baja a tierra y los coloca en lo que es el ámbito doméstico, ¿no? O sea, cómo resolver los temas de las finanzas personales son los que Elena de Paula trata en este libro que está en todas las librerías del país. Elena, contame un poquito cuándo estos temas pasan a ser importantes para ti desde esta perspectiva de la importancia de lo económico, porque con esta profundidad la gran mayoría de las personas no se detienen a pensarlo. Contanos un poquito. Bueno, en realidad a mí me parece que el tema financiero y de la economía familiar es importante, debería ser importante desde el momento en el cual nosotros empezamos nuestra vida laboral, luego cuando construimos nuestra propia familia, porque el saber administrar el dinero, como tú decías, que es uno de los títulos del libro, uno de los capítulos, administrar el dinero es muy importante para poder alcanzar una tan ansiada libertad financiera.
Porque, ¿qué sucede? Muchas veces nosotros enfrentamos problemas financieros y eso afecta totalmente, no solamente nuestra psiquis, nuestro problema emocional, sino también nuestro aspecto físico. Muchas veces, al estar estresados con problemas financieros, nuestro organismo sufre las consecuencias. Se empieza a enfermar el hígado, el estómago, el corazón, el estrés. Hoy mismo hablaba con una señora amiga y me decía que tenía una deuda inmensa, no sabía cómo salir de ella, que el estrés la estaba liquidando, que estaba teniendo 2 desmayos por día, y iba a ir al cardiólogo porque estaba con taquicardia. Todo eso afecta nuestro estado emocional, afecta nuestro estado físico y daña nuestro organismo. Entonces me parece que el tener una planificación financiera en nuestra vida es importantísimo. Desde el momento que empezamos con el primer trabajo hasta después de la jubilación, como es mi caso. Elena, contame, ¿cuánto tiempo te llevó hacer este libro, escribir este libro, desarrollarlo? Sí, exacto. Bueno, la verdad que un tiempo exacto no lo tengo, pero fue bastante, ¿verdad? Bastante tiempo, porque escribir un libro no es solamente redactarlo, es un proceso que lleva tiempo, que lleva reflexión, lleva mucha dedicación, y hay que leer, no solamente escribirlo, como lo digo, redactarlo, hay que revisarlo, hay que ordenar ideas y pensar también de qué manera podemos ayudar mejor al lector, manejar un lenguaje sencillo, un lenguaje que sea ameno y que sea de fácil comprensión para todos, porque como tú decías aquí, es un ensayo muy simple de entenderlo. Yo traté de bajarlo a la economía familiar, basado en mi propia experiencia, en la experiencia de personas amigas, personas trabajadoras que trabajaban y otros que aún trabajan prácticamente de sol a sol, el dinero no les alcanza, que llegan a fin de mes, a veces antes de fin de mes, sin un solo peso en el bolsillo. Entonces, eso es lo que quería después el estrés. Y traté de hacerlo sencillo, de manera que el lector sienta como que está sentado en el sofá de su casa conversando conmigo. Algo muy simple, muy fácil de entender para principiantes, para cualquier persona que sea amante de la lectura. Ahora, Elena, ¿siempre ha sido igual o ahora, en este presente en el que vivimos, es más difícil controlar los gastos domésticos? Mira, yo pienso que siempre ha sido así, lo que me parece que antes se hablaba menos del tema. ¿Por qué pasa? Antes el tema económico era prácticamente un mito, no se hablaba de dinero, ¿verdad? En los hogares no hablábamos de dinero. Nosotros escuchamos desde pequeños a nuestros padres hablar y hablar mal del dinero. El dinero es sucio, el dinero no nace en los árboles, yo no soy un pajero automático, no me pidas dinero. ¿Y qué pasa? Muchas veces cuando los niños preguntaban algo, no, tú eres muy pequeño aún, papá y mamá están hablando sobre estos temas, son temas de adultos, y no involucraban a los niños en eso. Y hoy en día es importantísimo, incluso uno de los capítulos de mi libro, yo trato el tema de la educación financiera en el hogar, que desde pequeñito se les vaya enseñando al niño a ahorrar, a guardar el dinero, a administrar el dinero que a veces le damos para la merienda, para lo que sea, o para comprarse un juguete, o para algo que le sea una bicicleta. Es importantísimo que lo hagamos. Y ahora se está hablando un poquito más. Falta todavía involucrar a las escuelas, a los liceos y muchas veces a las facultades para que nos involucren un poquito más en el tema, para que se converse más respecto a todo el tema financiero, tanto en la familia como en la sociedad. Ahora, vivimos en una sociedad cada vez más competitiva en cuanto a lo que es el consumo, ¿no? Las personas quieren tener el mejor celular, aunque funcione, quieren comprar el nuevo, y si tenés, no sé, plataformas digitales, querés tener más. O sea, hay muchos gastos innecesarios. Esto es un problema también, ¿verdad?, de educación.
sin lugar a dudas. Yo siempre digo, no es que nosotros no nos demos los gustos. Evidentemente que tenemos que darnos los gustos, para eso trabajamos, ¿verdad? Para eso vivimos. Es lindo viajar, es lindo comprarse un buen reloj, un buen celular, pero como tú decías, muchas veces hacemos gastos que son innecesarios, que no son tan importantes como realmente nos parece. Yo siempre doy un consejito pequeño, pero muy cierto. Cuando me voy a comprar, por ejemplo, como tú decías, el celular, yo realmente necesito el último iPhone, necesito el último celular. Sí, con el que tengo me da perfectamente para trabajar, para comunicarme con mis amigos, comunicarme con la sociedad en general. ¿Yo realmente lo quiero o lo necesito? Claro. Si yo lo necesito, perfecto, me lo compro. Pero si lo quiero, me hago una segunda pregunta. ¿Yo podría vivir un mes más sin ese celular? ¿Será que puedo vivir un mes? Si realmente puedo vivir un mes más, ¿puedo esperar para darme eso que ya deja de ser una necesidad para ser un lujo? Entonces, evidentemente que es lindo darse gustos, darse lujitos, ¿verdad? Lujos, de vez en cuando. Viajar, conocer, me encanta viajar, pero muchas veces nosotros nos endeudamos por meses, hasta por años, por un viaje que luego, que pasó el momento de placer, que miramos todas las fotos, nos quedan apenas las deudas. Entonces, hay que pensar muy bien antes de gastar el dinero. Sí, en la página 65 escribes algo muy interesante, un gran consejo. Dice, no es cuestión de cuánto ganas, sino de cómo gestionas lo que tienes. Creo es una frase de esas que hay que grabarlas en algún lado. ¿No te parece? Exacto. Sí, realmente, porque hay gente que me dice, pero Elena, yo gano tan poco, ¿cómo voy a poder ahorrar ganando lo que gano? Por eso puse justamente esa frase, porque la escuché muchas veces decir, no tengo como ahorrar, no me sobra, pero ahí es donde cometemos el error, no es de lo que nos sobra, sino antes de que nos sobre o no, ahorrar. O sea, yo cuando recibo mi salario, sea poco, sea medio, sea mucho, bueno, yo destino X cantidad al ahorro. Y si quiero, hasta puedo programar, ¿verdad?, para que caiga directamente en otra cuenta, tener una cuentita de ahorro aparte en el banco, distinta a de la cuenta que entran mis ingresos, y ya directamente va a esa cuenta y me olvido muchas veces de lo que tengo que ahorrar. Es importante. La cantidad, lo ideal es que se ahorre un 10% de lo que recibimos, pero todo el mundo puede hacerlo. Empiezo con 5, empiezo con 3, claro, pero empiezo ya. Claro, porque vos acá en otra página, la 119 del capítulo 7, esto lo digo para quienes compren el libro, estás hablando de este tema, dice mentalidad financiera y hábitos, plan de acción para una vida saludable. Este capítulo es importantísimo por lo que estás diciendo, o sea, se podría incluso incluir en cualquier plan de estudios de un ciclo básico, ¿no te parece? Exacto, es lo que te decía, lamentablemente aún no hemos llegado a incluirlo ni en las escuelas, ni en los liceos, y hasta en la propia Facultad de Economía. Y es importantísimo tener una planificación en todas las áreas de nuestra vida, pero principalmente en la vida financiera, porque si nosotros no planificamos, nos llevamos muchas sorpresas. Y es lo que te decía, muchas veces llegamos al día 15 y no me queda más nada. Se me escurrió como el agua entre los dedos, ¿y en qué se me fue todo ese dinero? No lo sé. Entonces, es importante llevar una planificación y anotar todos los gastos que hacemos. Yo le comentaba a unos amigos que de todos los años que tengo, que ya llevo 45 años de casada, yo mes a mes anoto exactamente todos los gastos. Tengo 2 cuadernitos en el cual uno anoto los gastos fijos y en otro anoto los gastos variables, o sea, los que hago en el día a día. Pero ¿qué pasa? Me di cuenta que no basta solo con eso, no basta con anotar lo que ya gastaste, hay que planificarlo, hay que presupuestarlo
antes de entrar a gastarlo. O sea que cuando comienza el mes, yo ya sé cuánto tengo que destinar para la luz, para el agua, para el teléfono, para la nafta, en fin, los gastos que se tengan, ¿verdad? Entonces, y también destinar algo para los gastos variables, para darme mis gustos, para si sé que hay cumpleaños en ese mes. Por eso también en mi libro incluyo el tema del presupuesto. Presupuestar los gastos antes de gastarlos, no después, porque después no alcanza, no sobra, como me dice. Sí, sin duda este libro de Elena de Paula, Educa tu billetera, que es un manual esencial para todos. O sea, podríamos decir que para grandes y para chicos, para todos, porque además, como decía la autora recién, se lee con mucha facilidad, está muy bien estructurado el libro para que sea fácil de entender, para recibir todos los consejos y ponerlos en práctica. Elena, nos encantó tenerte hoy con nosotros conversando sobre este libro maravilloso, Educa tu billetera, está en todas las librerías del país. Muchas gracias, Elena, por estar en Puerto Cultura. Por favor, muchas gracias a ustedes. Un placer haber podido dialogar estos minutos con ustedes y siempre a las órdenes. Bueno, te volveremos a llamar en cualquier momento porque esto es un tema que nos importa absolutamente a todos. Muchas gracias, Elena. Gracias a ustedes. Amigos, continuamos ahora con Puerto Cultura y vamos al siguiente bloque. Continuamos en Difusora Soriano, estás escuchando Puerto Cultura y ahora vamos al encuentro de la actriz, de la gran comediante Carmen Gabriela Gómez, también comunicadora. Ella, desde el conocimiento y desde el humor, nos va a hablar sobre algunos inventos que transformaron al mundo, tanto desde Occidente como desde Oriente, ¿no? Como por ejemplo yo les hablaba del ajedrez, en el spot publicitario, ¿no? La seda, la pólvora, el anillo de compromiso, pero mucho más. Y Carmen, con su personalidad histriónica, única y ese humor particular, nos va a contar sobre todo esto que conocemos, como solo ella lo sabe contar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segmento nuevamente de Puerto Cultura por FM Soriano. Bueno, muy bien, hoy vamos a hacer un popurrí entre el Oriente y el Occidente. Vamos a estar hablando del origen de la pólvora, el gusano de seda, del ajedrez y después nos vamos a ir al lado romántico. Vamos a empezar por la pólvora. La pólvora todos sabemos que tiene 1000 años de antigüedad y que se inventó en la China. ¿Por qué? Porque habían unos alquimistas taoístas que intentaban crear un elixir para vencer a la muerte. Ellos querían vivir más. La fuente eterna, digamos, entonces hacían diferentes combinaciones, mezclaban minerales con esa intención espiritual, ¿verdad?, de trascender más allá de la muerte y buscar también prolongar la vida. Lo que ellos no sabían, que hicieron en determinado momento una combinación de salitre, azufre y carbón, y que esa combinación reaccionaría de una forma particular. Parece que había textos que en el siglo IX ya advertían que esa mezcla ardería con violencia. No encontraron la inmortalidad, encontraron la pólvora. Así que décadas después se comenzó a usar como herramienta militar. En 1132, de hecho, serían utilizadas durante el asedio de Diyen, con lanzas de fuego que eran como cañas de bambú, que las rellenaban con la pólvora. Y de allí a impulsar proyectiles sólidos, o sea, las armas fue el avance mismo de la historia, porque ustedes recuerden, si han visto películas de época en donde se le pone pólvora al rifle o había que martillar, primero meter la pólvora para adentro, la canulita la bolita que se iba a disparar, pero la pólvora era importante para que se prenda e impulse, ¿verdad?, a la bala, digamos. Bueno, así que ya ven, esta es un poco la historia de la pólvora que comenzó en Oriente, en la China, buscando
emular a la muerte y terminaron descubriendo una herramienta con poder destructivo. Y de ahí los chinos han tenido el monopolio de diferentes cosas, ¿viste? En realidad de muchas cosas. Lo que pasa es que nosotros conocemos todo a través de Occidente. Un secreto bien guardado que han tenido los chinos durante muchísimos miles de años ha sido el tema de la seda. La tan codiciada seda en Europa, que se compraba a precios altísimos y ellos no tenían idea que era producto de un gusano. Y tenían sus reglas los chinos, ¿no? Quien intentase sacar un gusano vivo del país era sentenciado a muerte. La misma sentencia se ejecutaba para quien contase a un extranjero de dónde provenía el origen de la seda. Y así fueron haciendo cosas maravillosas, telas hermosísimas y vendiéndola a un buen precio. Pero bueno, el imperio no lo quería. Así que funcionó como por más de 2000 años este decreto y en Roma uno de los compradores tenía varias hipótesis sobre sus origen, que provenía de una flor, que provenía de una planta, que provenía de un árbol, y tampoco estaban dispuestos a quedarse tranquilos ellos y seguir pagando grandes sumas de dinero por esa tela. Entonces fue así que, ¿qué hicieron? Mandaron 2 emisarios bien particulares, 2 monjes. Los monjes eran respetados en todas partes del mundo y ellos fueron enviados por el emperador Justiniano y su misión era llevar el gran secreto a Bizancio. Ir hacia la China, investigar cuál era el secreto de dónde salía la seda. Y la lograron traer al Imperio Bizantino. ¿Cómo? Dentro de las cañas de bambú que usaban a manera de bastón, de cayado, le hicieron como un compartimento donde ahí metieron los huevos vivos y bueno, y los llevaron y así ellos mismos empezaron a producir la tan deseada seda. Luego la empezó a producir Persia y después, bueno, siguió por todo el resto de Europa manufacturándose, sacándola de todo el proceso natural que tiene el gusano y después creando imágenes y diferentes dibujos en las telas. Hablemos del ajedrez ahora y otra vez vamos a volver a Oriente. El juego que Europa lo usa para presumir inteligencia en realidad fue inventado en la India. Lo salvaron los árabes y Occidente, por supuesto, que cuando logró traerlo, borró por completo su origen. Por eso yo les decía hoy que todo lo que conocemos lo conocemos a través de Occidente. En el siglo VI, al norte de la India, diseñaron un juego de guerra llamado Chaturanga, que tenía elefantes, tenía carros y tenía también caballería. Era un ejército completo sobre un tablero. Persia lo vio, lo adoptó y lo llamó Shatrau. Después llegó el Islam, que conquistó Persia en el siglo VII, y a quienes también les gustó el juego. También lo adoptó, lo investigó y lo perfeccionó. Cuando los árabes entraron a España, el ajedrez entró con ellos, obviamente, y de ahí cruzó a toda Europa. Europa le cambió las guerras y nunca mencionó de dónde venía, y le pusieron la huella. Ajedrez, la palabra ajedrez viene del árabe persa, antes del sánscrito, antes. En 1475, en España, la reina pasó a ser de la pieza más débil a ser la más poderosa. El cambio coincide con el ascenso de Isabel la Católica. Bueno, y en el próximo bloque vamos a estar hablando de San Valentín y un poco de Vivaldi y el origen de las 4 estaciones.
Bueno, volvemos a seguir dando datos curiosos. En esta ocasión les voy a presentar a Vivaldi y su célebre pieza Las Cuatro Estaciones. Él surgió en el periodo barroco, él era italiano, de Venecia, y convengamos que todos más o menos conocemos las cuatro estaciones de él, de Antonio Vivaldi, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada una de las piezas caracteriza una de las estaciones y eso es lo que lo hace maravilloso. Él es hijo de un violinista, en 1678 fue que nació y fue criado entre la iglesia y la calle. Él padecía de una afección respiratoria, era asmático y esa afección lo acompañó toda su vida. En el año 1703 lo ordenaron sacerdote y lo rebautizaron con el nombre de el prete rosso, el cura rojo. ¿Por qué el cura rojo? No por lo que están pensando, sino por el color de su cabellera. Por supuesto que él no iba a oficiar misas, ni iba a ser parte de ninguna ceremonia eclesiástica, sino que fue enviado a los Pedales de la Piedad, que era un hogar para niñas huérfanas. Él era su maestro de música y ellas eran unas jóvenes invisibles para la sociedad. Digo, si hoy los orfanatos son invisibles, imagínense en aquella época. Y bueno, las chicas estas tocaban tras unas celosías de hierro en la iglesia. Él creaba las composiciones que eran muy románticas, de música suave, muy bonitas, y la élite veneciana escuchaba sin verlas a las chicas, ¿verdad? Él las entrenó, siguió escribiendo piezas y Europa entera viajaba a Venecia para oírlas. Hicieron más de 500 conciertos, óperas, música sacra, ritmo nervioso, giros rápidos y energía que no parecían de un hombre enfermo para nada. Más allá, en el 1725, publica Las Cuatro Estaciones, caracterizada por contar eso que les decía hoy musicalmente, tormentas, pájaros, cosechas. Ya no era música bonita para sus oyentes y bueno, dejaron de asistir a los conciertos. Él lo que hizo con la música fue emular lo que sucede, el ruido que él sentía escuchaba y gozaba y veía y sentía con todo su ser el acompasar de las estaciones, de lo que surge en el otoño, en el invierno. Dicen, leía un artículo el otro día que una de las piezas más conmovedoras en la historia de la música es la de invierno, ¿verdad? Las Cuatro Estaciones, la versión invierno, que es porque rompe un poco con todos los designios de la música de la época. Bueno, en 1740, entonces ya sin privilegios, sin gente que lo fuera a escuchar a él y a las chicas del orfanato, dejaron de ir a las iglesias, y se va a Viena buscando un último lugar donde encajar. Sin embargo, al año siguiente, en 1741, muere pobre, sin gloria y con mucha pena. Recién en el siglo XX encuentran unos manuscritos y ahí fue que rescatan esta monumental obra. Si no fuera por esa cuestión, seguramente él no fuera un hombre tan vitalmente reconocido dentro de los grandes de la música. Como seguimos hablando de temas románticos, dije, bueno, ¿qué seguimos? Y bueno, vamos a seguir con San Valentín. ¿Saben cuál es el origen de San Valentín? ¿Quién creó a San Valentín? Que antes, por lo menos cuando yo era joven, no se celebraba. Son historias como muy posmodernas, digamos, ¿verdad? La historia de San Valentín, la verdad que es muy compleja y le diría yo que poco romántica. Miren ustedes, en la antigua Roma
se celebraban los Lupercales, que era una fiesta a mediados de febrero dedicada a la fertilidad. Nada tenía que ver con el amor romántico moderno. Siglos después, durante el reinado de Claudio II, en el siglo III, Roma estaba en constantes guerras. El emperador entonces prohibió los matrimonios. ¿Por qué? Porque él creía que los hombres solteros eran mejores soldados. Claro, no tenían familias de las cuales ocuparse y dedicaban el 100% de su tiempo a la milicia. Valentín fue un sacerdote cristiano que empezó a casar en secreto a los matrimonios, a las parejas, porque consideraba que el sacramento no podría prohibirse por un decreto imperial. Bueno, entonces se descubre, por supuesto, toda esta trama. Valentín fue arrestado, fue encarcelado y, por supuesto, fue castigado. La leyenda cuenta que él entabló amistad con la hija del carcelero y antes de ser ejecutado le deja una carta a la chica firmada de tu Valentín. Que eso se siguió replicando por siempre, ¿no? Se supone que cuando uno le escribe una carta a su amado en el día de San Valentín, se firma de tu Valentín. Bueno, muy bien, fue ejecutado el 14 de febrero del 269. Con el tiempo la Iglesia Católica lo declaró mártir. En la Edad Media recién empezaron a asociar el 14 de febrero con el amor romántico. Y si hablamos de amor romántico, ya que venimos hablando de vestidos de novia, de accesorios que antes lo usaban en las guerras, o los pobres, o lo que sea, o los hombres, vamos a hablar del origen del anillo del compromiso. Vieron que nosotros, como les decía hace un rato, conocemos todo a través de Occidente. Sin embargo, parece ser que los antiguos egipcios fueron los primeros en usar anillos como símbolo de compromiso y de amor eterno. Se fabricaban con cáñamo, con juncos o con cuero. Eran materiales humildes, pero el concepto estaba allí. Un círculo sin principio ni fin que representaba el infinito. Del lado de Occidente tenemos la creencia de que fueron los romanos, que es por el lado que nosotros conocemos todos, más o menos, ¿no? Entonces fueron los romanos quienes lo inventaron. Bueno, ellos inventaron un simple aro de hierro, obviamente, que simbolizaba lo mismo, el ciclo de la vida y de la eternidad. Además, para los romanos constituía un contrato matrimonial serio e importante. O sea, una vez que se firmaba frente a la autoridad pública, eso no se podía disolver jamás. En el siglo II después de Cristo es que es introducido el oro, y hoy es parte de la ceremonia matrimonial que todos conocemos. Después apareció el diamante. Se dice que en la India al diamante se le atribuyeron leyendas místicas y, bueno, muchas propiedades de la piedra, ¿verdad? En la India, cientos de años antes de Cristo, se decía que el diamante protegía de las serpientes, del fuego, del veneno, de las enfermedades y de todas las fuerzas del mal. Fue así que los anillos de diamante después se convirtieron en un emblema de reyes y reinas, imagínense, porque por lo mismo de siempre, por la élite, por el destaque y por el estatus. La fuerza invencible del diamante, que ni el acero puede cortarlo, pasó a ser un auténtico regalo de amor y de fidelidad eterno. Bueno, queridos oyentes, con esto y un bizcocho, nos encontramos el próximo sábado a las 8 p.m. Continuamos en Puerto Cultura y estás escuchando ahora, antes del cierre, palabras más, palabras menos. Y vamos a conversar un poquito sobre el problema del prólogo. ¿Y por qué un problema? Nos preguntamos, o nos podemos preguntar, ¿sirve un prólogo? ¿Se utiliza el prólogo hoy en día? Desde ya le digo
no. El prólogo es algo muy particular. O sea, no todos pueden hacer un prólogo. Normalmente lo que uno ve cuando le pide un prólogo a alguien para su propio libro, lo que uno ve es el lucimiento de la persona a quien le pidió el prólogo, porque encuentra la forma de intentar lucirse con lo que dice. Entonces puede haber un exceso de páginas, puede no decir nada sobre la obra, y sí sobre lo que sabe, lo que ha hecho y por qué se involucró con la obra, y habla de él, de esa o de ella, de esa persona. Entonces el prólogo no todos lo saben hacer, no lo entienden. El prólogo es justamente dar un aval, un apoyo, porque supuestamente es alguien conocido, o es un referente, o es alguien, o sea, conocido, referente o en la materia que se esté tratando en ese libro, o en la literatura en general. Y lo que está haciendo es un apoyo al autor. Entonces lo que tiene que hacer con su conocimiento, su experiencia y con su nombre, es apoyar al autor y no lucirse uno, hablar del libro, sobre las bondades del libro, sobre el mensaje del libro, lo que quiere transmitir ese libro. Eso es lo que debe ser un prologuista. Generalmente el prólogo es una recomendación que alguien ajeno al escritor realiza escribiendo justamente su enfoque personal sobre ese libro, pero sobre el libro y nada más. Es una introducción que se coloca al principio para presentar esa obra al lector. Es eso. Todo lo demás que le dije al comienzo, si uno lo lee muchos prólogos así, dice, esta persona no sabe hacerlo y lo que está haciendo es tirar el libro abajo. Lo común es que sí, lo haga otro escritor, preferiblemente alguien conocido, alguien que tenga cierto prestigio, no cualquiera, ¿no? Porque lo que se trata es de sumar, esa es la verdad, o a menos que haya una cercanía afectiva, que el autor quiera que esa persona, que es escritora, y no sea muy conocida o no sea nada conocida, pero que por el motivo que sea tenga esa afinidad, lo quiera apoyar. Y eso no se discute. Lo que se busca es persuadir al lector. De eso se trata todo. El prologuista se relaciona y se compromete con la historia, con lo que se esté tratando, o sea lo que sea, ¿no? Ensayo, poesía, una novela, pero siempre a nivel profesional. Por eso no tiene que dejar nada de sí. Lo que tiene que hacer es analizar y presentárselo al lector, resumírselo, hacer una síntesis que seduzca al lector. O sea, como dije hoy, es una garantía en caso de que el prologuista sea alguien conocido. Y todo lo demás está realmente de más. ¿Qué ocurre cuando el prologuista no es conocido o no tan conocido? Bueno, aquí hay que ser, como dije hoy, cuidadoso. O sea, no es fácil hacer un prólogo. ¿Y por qué no lo es? Porque el prologuista debe tener poder de síntesis, tiene que tener la capacidad de sintetizar todo lo que se esté tocando allí para saber cómo hacer que todo eso, desde su experiencia, haga interesar al lector que toma contacto por primera vez con esa obra, con ese libro. El otro problema es que no le hace... ¿Cómo podría decirle? Hoy se lo dije, ¿no? O sea, el prologuista no puede lucirse. El problema es eso, que intente lucirse y sea parte del objetivo del prólogo. Esa es la palabra que no me salía. Intente lucirse. Y eso el autor tiene que saberlo. O tiene que pedírselo. Mirá, te pido esto, pero por favor, habla del libro, no hagas otra cosa, ¿no? El prólogo debe tener fácil 2 carillas, una y media, no más. Eso como mucho, ¿no? O sea, no debe ser más extenso que eso. De lo contrario, será excesivo y ahí entramos en el lucimiento de lo que sabe. No. Tiene que ser algo corto, contundente.
Otro tema, ¿se paga un prólogo? No es lo común. Hoy hay una disposición de algunas... hay una disposición por allí, no sé si se concluyó o no, si es un proyecto de ley, pero bueno, hay unos aranceles dando vuelta. Eso hay que consultarlo. Pero es una elección del autor, si lo paga, y tiene que consultarlo también, ¿no? Porque puede ser que el prologuista le diga no te lo cobro también. Pero hay que saber que esto hoy ha cambiado y se puede cobrar. Puede ser que también el prologuista sea un músico o un artista plástico o un periodista. Todo eso también tiene que ver, o sea, es una elección propia del autor. Otra cosa es, otra opción es que el propio autor escriba su prólogo y puede poner palabras del autor, yo lo he hecho, una reflexión del autor, puede ser el prólogo del autor, tranquilamente. ¿Es importante el prólogo? No, en absoluto. Es la elección de cada uno. No agrega ni quita nada. Puede favorecer o no, porque después el lector de repente tuvo una mala experiencia leyendo a ese autor, y si ve que lo que va a leer el prólogo de ese autor ya no lo va a querer. O sea que nunca se sabe cómo va a jugar un prólogo. O sea, es una elección. Cada uno sabe cómo hacerlo, pero acá estamos dando justamente las distintas pautas, las opciones, las situaciones que se plantean, y de eso se trata. En mi opinión, hoy creo que el prólogo está en desuso. Fácilmente, hubo una época en que era muy común, hoy está en desuso. Se puede prescindir fácilmente. Yo creo que como lector quiero saber mucho de ese autor, y prefiero que el propio autor se comprometa y me lo cuente, pero es una opinión personal. Espero que les haya servido. Nos encontramos el próximo sábado con otros temas literarios. Adiós. Hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos con las velas izadas. Zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado, y así poder disfrutar junto a ustedes de otra gran aventura de sábado, como siempre hacemos. Le damos las gracias a Sandra Rush, que nos sigue atentamente desde el exterior, por apoyarnos desde lejos y acá con el corazón a full, a pleno. Le damos las gracias a Elías, a Diego Sabela, a Carmen Gabriela Gómez, a Tito Ramos, que dentro de poco se nos une con sus historias de Don Verídico. Las gracias también a Melanie Fay, que nos está apoyando en todo el programa. Y le decimos adiós. Nos encontramos el próximo sábado con otros temas y con las mismas ganas de hacer Puerto Cultura para todos ustedes. Adiós. Así pasó por Difusora Soriano CX121 Puerto Cultura, un programa dedicado a difundir la sapiencia universal, la vida, la obra y todo lo que envuelve a un artista, a diferentes personalidades de nuestro mundo. Estuvieron junto a ustedes el señor Daniel Fernández Corch, Sandra Ruch y Paula Noder, quienes le invitan para el próximo sábado a partir de las 20 horas, aquí en el punto 1210 del dial.